Vamos a ir a la serie de Apocalipsis. Vamos a continuar con esta increíble serie que hemos titulado Una nueva creación. Y hoy vamos a ver el capítulo 19, la mitad, los primeros 10 versículos de este increíble capítulo de la palabra de Dios. Ya nos estamos acercando al final. Apocalipsis tiene 22 capítulos, ya vamos en el 19. Y hoy vamos a ver los primeros 10 versículos. Les recuerdo, Nueva Versión Internacional es la traducción en la que tenemos este estudio. Así que leamos la palabra de Dios y luego deleitémonos en esta verdad maravillosa. Versículo 1. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: Escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Sigue diciendo el versículo 10: Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: Alabanza y adoración. ¿Por qué le he puesto este título? Bueno, creo que este pasaje en esencia nos habla de esto. Para los que hemos crecido o tenemos mucho conocimiento del entorno cristiano, al escuchar esta clase de títulos, alabanza y adoración, muy seguramente inmediatamente a nuestra mente llegan las canciones. El famoso grupo de alabanza en la iglesia. Entonces la gente pregunta: ¿aquí hay grupo de alabanza? ¿Ustedes tienen grupo de alabanza? ¿Cómo es el grupo de alabanza de su congregación? Y eso nadie debería preguntarlo, porque obviamente nos lo han enseñado y a veces uno se queda con lo que le enseñan. Pero la Biblia nos enseña que la alabanza y la adoración no es un grupo de personas que tocan unos instrumentos, aunque famosamente se le ha llamado así. Pero la alabanza y la adoración es algo que sale realmente del corazón de cada verdadero cristiano. Porque si así fuera, entonces los verdaderos cristianos que no saben cantar, que no saben tocar un instrumento, entonces no pueden ni alabar ni adorar a Dios. O quizá cuando a veces no nos sabemos la letra de la canción que se está cantando, entonces no estamos alabando a Dios. Ahora, ¿podríamos alabar y adorar a Dios a través de canciones? Claro que sí, pero no es el único medio. De hecho, básicamente no es el medio que la Biblia nos enseña, aunque podemos hacerlo, sino que la palabra de Dios nos enseña lo que es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Y creo que este pasaje en particular nos muestra lo que es, sin ninguna duda. Y lo digo porque básicamente en este pasaje se encuentra en 6 ocasiones, en 6 veces la palabra alabanza y en 3 la palabra adoración. Si tenemos en cuenta una palabra más, que es dar gloria y honor a Dios, hablaríamos de 10 veces donde en estos 10 versículos se nos llama a ti y a mí, que somos el pueblo de Dios, a alabarlo, a adorarlo. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Qué es la verdadera alabanza entonces? ¿Qué es la verdadera adoración? Y nuevamente lo digo para aclarar. No significa que el que canta una canción no pueda hacerlo, es decir, no pueda adorar a Dios o alabarlo, sino que todos los verdaderos cristianos somos adoradores, somos personas que exaltamos y rendimos alabanza a Dios. Pero Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta.
Y repito, la manera correcta no es si sabemos tocar un instrumento musical muy bien, aunque podríamos hacerlo de esa manera, sino que la manera correcta es como la Biblia lo enseña. Así que, antes de ir directamente al pasaje, quisiera que viéramos dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y el del Antiguo Testamento es un pasaje muy conocido, está en el libro de Job. Creo que todos conocemos la historia de Job. Si no la conocemos, es un hombre que en un solo instante sufrió muchísimo. Literalmente, humanamente perdió todo lo que tenía. Aún se le murieron sus hijos. Tenía 10 hijos y todos murieron. Como decimos, humanamente, físicamente o económicamente perdió todo lo que tenía. Y en Job capítulo 1, versículos 20 y 21, notemos lo que dice la palabra de Dios. Al llegar a este punto, en esta situación en la que vivió Job, y les recuerdo, esto está en el contexto, Job no está sufriendo esto porque fuera malo. Job no está sufriendo esto porque pecó. Sencillamente le llegó a su vida, aunque era el hombre más justo de aquella época, aunque era el hombre más recto de esa época. Y al llegar a este punto, al perder todas las cosas, que es lo que nos enseñan los versículos anteriores, dice la palabra de Dios que Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. En la antigüedad las personas hacían eso cuando tenían dolor, cuando tenían angustia. Era una señal externa en la manera en que la gente decía, estoy sufriendo algo muy terrible y no encuentro la manera de calmar mi dolor. Así que notemos que esta situación es dura, esta situación es difícil como ninguna otra. Sin embargo, después de Job expresar su dolor aún externa y físicamente, dice, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. No, Job no mandó a llamar al grupo de alabanza a cantar canciones, sino que aún en medio de su dolor, aún en medio de su angustia, aún en medio de su pérdida, se postró y ¿saben qué hizo? Esa es la verdadera adoración. Versículo 21. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, y allí está esa palabra que aquí las traducen, bendito sea el nombre del Señor o alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es un verdadero adorador? ¿Quién es una persona que alaba a Dios? Una persona que aunque no entienda, que aunque a pesar de que sienta dolor en su propia vida, en su propio cuerpo, siempre dice, pero yo sigo creyendo en Dios. Pero yo sigo confiando en Dios. Dios es santo, Dios es bendito, Dios es glorioso, y aunque sea el peor momento de mi vida, y aunque no lo entienda, y aunque exprese un dolor físico, Job lo hizo, pero él sigue confiando en Dios. Pero él sigue creyendo en Dios. Pero él no reniega de Dios. Entonces, ¿son canciones bonitas? ¿O es un corazón que a pesar del dolor sigue confiando en Dios? Esa es la verdadera alabanza y verdadera adoración. Es reconocer que aunque Dios podría ayudarme en esa situación, Él es todopoderoso. Pero aunque no lo hiciera, no sé por qué Dios no lo hace. O no sé por qué Dios trajo esa situación difícil a mi vida. Job no sabía, pero él adora a Dios. Él sigue honrando a Dios. Él sigue exaltando a Dios. Y allí entonces, mis hermanos, que la verdadera adoración, vuelvo y repito, no depende de un grupo de alabanza, no depende de música. Es una actitud del corazón que siempre, en todo momento, en toda circunstancia, parecido al matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, sabe que Dios sigue siendo Dios, que Dios es real, que no ha dejado de ser Dios, que no ha dejado de ser bueno, y lo alabamos y lo adoramos con un corazón real, con un corazón que se postra delante de Él. Y es tanto así que el pasaje que quiero ir, o el que quiero ir en el Nuevo Testamento, es muy particular porque también hay personas que creen que para adorar o alabar a Dios solamente tiene que ser, por ejemplo, en la congregación local. Los amo, me encanta verlos, no se imaginan cuánto me alegra verlos a ustedes aquí reunidos con nosotros y siempre queremos que estén con nosotros y los extrañamos cuando no vienen, pero en este lugar no solamente adoramos a Dios, es más, podría ser que si no adoramos a Dios de la manera correcta, en este lugar no lo adoraríamos de ninguna manera. Pero habían personas en la época de Jesús que tenían esa inquietud, tenían esa interrogante. ¿Cómo es que se alaba a Dios? ¿Cómo es que se adora a Dios? ¿Dónde es? Entonces habían unos que decían, es en Jerusalén. Allá es donde hay que ir a adorar a Dios. Ese es el lugar correcto. Había otros que decían, no, es en Jericín, eso es en Samaria. Y había una mujer que tenía ese conflicto, la mujer samaritana. Pero ¿qué le responde Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 23 a esta mujer? Después de que se entrevista con ella y tienen una charla maravillosa acerca de la salvación, pero se acerca la hora, le dice Jesús. De hecho, Jesús dice, y ya ha llegado, este es el momento.
en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en Jerusalén, no, en Jericín, no, de rodillas, no, de pie, no, en espíritu y en verdad. De hecho, Jesús le dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Así que la verdadera adoración es en el espíritu, es en el corazón. Repito, cuando Dios realmente está en mi vida. Yo puedo cantar como los ángeles. Yo puedo tocar un instrumento de manera tan virtuosa que crean que sencillamente un extraterrestre me enseñó a tocar. Pero mi corazón estar tan lejos de Dios. Mi vida estar tan lejos de Dios. Mis hermanos, la verdadera alabanza y adoración debe ser desde el corazón, pero a la vez por las cosas verdaderas. Porque yo podría estar muy agradecido con Dios, pero notemos que la alabanza no es simplemente por gratitud. Job adoró, Job alabó a Dios. Y en ese momento él estaba agradecido, él estaba dolido, él estaba llorando, él estaba angustiado. Esta mujer, más que agradecida, quería conocer la verdadera manera de adorar a Dios. Jesucristo le enseñó, es desde el corazón, es desde la verdad de Dios. Por eso quiero que dividamos esta enseñanza en tres partes, en tres verdades maravillosas, porque mis hermanos es simple, no es difícil entender por qué y cómo es que tú y yo realmente alabamos y adoramos a Dios. Los primeros dos puntos se centrarán en la alabanza, el último se centrará en la adoración. Y el primer punto que quiero que veamos es que la alabanza y la adoración verdaderas se ocupan de una justicia digna de alabar. Veremos esto en los versículos 1 al 4. ¿Quiénes son los que alaban a Dios verdaderamente? ¿Cómo podemos alabar y adorar a Dios verdaderamente? Porque si no fuera por lo que Dios hizo por nosotros, en Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros jamás alabaríamos a Dios, sino al contrario, recibiríamos el castigo de Dios. ¿Y a qué me refiero? Vayamos al texto, versículo 1. Después de esto, recordemos, ya terminamos de hablar de la Gran Babilonia, del mundo de pecado y de maldad que fue destruido. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio. Allí en el idioma original no dice bullicio. Dice un sonido impactante, un sonido impresionante, un sonido muy fuerte, como el de una inmensa multitud que exclamaba, y allí está esa palabra. Al principio les decía que allí aparecía la palabra alabanza 6 veces. Y alguien podría decir, yo no la vi, yo no la leí. Allí está. La palabra aleluya es una palabra hebrea que está compuesta por dos palabras. Una raíz halel, que significa alabanza en hebreo, y un prefijo que es el nombre reducido o simplificado de Dios, que es Yah. Así que es halel Yah. Esas dos palabras unidas se pronuncian aleluya. De hecho, en hebreo sería más como una J al principio, aleluya, que significa alaben a Yah. Alaben a Jehová, como lo traducen algunos, o quizá la pronunciación es posible que sea la más correcta, alaben a Yahweh. Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Señor Yahweh es digno de alabanza. Una enorme multitud en el cielo dicen, alaben a Dios, alaben al Señor. ¿Por qué? La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque es que tú y yo podemos y debemos alabar a Dios, porque Él es ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Por qué, mis hermanos? Si Dios no nos salvara, ¿será que tú y yo podríamos cantar a Dios? ¿Será que tú y yo podríamos alegrarnos aquel día en que todo el mal de este mundo desaparezca? Si Dios no nos hubiera salvado, tú y yo estaríamos contados con los que un día van a ser juzgados. Notemos lo que dice el versículo 2. Pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía ¿qué? La tierra. La prostituta, ya lo vimos, es el mal, el pecado, el mundo que envuelve a las personas en pecado y en maldad. Y dice que esta prostituta, este sistema de maldad ha corrompido toda la tierra. Aquí dice corrompida porque ya en este texto la gran destrucción sobre Babilonia llegó. Pero todavía no ha llegado esto, así que Babilonia sigue hasta el día de hoy corrompiendo a la tierra. Y dice, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Sin embargo, a pesar de que este mundo está lleno de pecado y de maldad, Dios siempre tiene un pueblo que lo alaba. Tiene un pueblo que lo honra, tiene un pueblo que lo sirve. Pero esta es la pregunta, mis hermanos. ¿Por qué a pesar del pecado y la maldad de este mundo, Dios tiene personas que viven para Él? ¿Saben por qué? Porque Dios en su justicia nos ha salvado. Versículo 3. Y volvieron a exclamar, nuevamente allí está la palabra, alaben a Yahweh, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos, que significa
que un día la maldad se acabará y no existirá más. Versículo 4. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron, y allí está, y adoraron a Dios. Notemos entonces por qué el mismo cielo, la eternidad, canta, adora, alaba a Dios. Dice que estaba sentado en el trono y dijeron nuevamente amén, que significa así es, aleluya, alaben a Yahweh. Mis hermanos, repito, ¿por qué un día en el cielo va a haber gente salva? Por la justicia de Dios. ¿Por qué un día se va a acabar toda la maldad? Por la justicia de Dios. ¿Cómo es eso? Si Dios no hubiera tomado a estos pecadores, como tú y como yo, y nos hubiera regalado su más preciosa verdad, si Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados, ¿será que tú y yo tendríamos la esperanza de un día ser parte de esa multitud y cantar que Dios es nuestro Salvador? Estaríamos perdidos. Porque notemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Este es el punto. Como lo veremos más adelante, esa multitud en el cielo que canta, que adora, que exalta, son personas perfectas, santas, puras. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo, haremos parte de esa multitud. Pero aquí la pregunta que yo quiero hacer más importante es, ¿pero será que tú y yo, con el corazón, podemos decir en este momento que cuando nos miramos en el espejo de la palabra, ¿será que nos vemos tan santos, tan intachables, tan irreprochables? ¿Será que nadie tiene nada que decir malo de nosotros? ¿Ni siquiera Dios? ¿Acaso no es verdad que por más creyentes que seamos, por más hijos de Dios, seguimos teniendo fallas y errores? Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios, a fin de presentarte a ti que has creído en Cristo y a mí, santo, intachable e irreprochable, ¿qué hizo Dios? Para presentarnos delante de Él de esta manera, dice, nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Sabe por qué va a haber allá en la eternidad una multitud de personas que van a cantar aleluya por la justicia que Dios trajo sobre el mundo de maldad? Porque ellos fueron rescatados de ese mundo de maldad, pero no porque fueran los mejores, sino por la obra de Cristo Jesús el mejor. Así que podemos alabar a Dios porque Dios nos ha regalado su justicia. Repito, ¿sabes cómo te ve a ti Dios? Si has creído en Cristo Jesús, te ve santo. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Que eres una persona santa? O quizá nosotros creemos que los únicos santos son los de la religión popular. Pero tú, hermana, tú, hermano, que has creído en Cristo Jesús, yo, si he creído en Cristo Jesús, soy santo. Somos intachables e irreprochables delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque alguien más hizo esto por nosotros, Jesucristo. Y lo dijo uno de los que se llama santo, el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pedro, otro santo? Por supuesto, porque creyeron en Cristo Jesús. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Y allí está esa frase que es hermosa, porque aunque es muy fuerte, pero es maravillosa. Dice, el justo por los injustos. Entonces aquí es donde viene esta pregunta. Si Dios un día va a acabar con toda la injusticia, ¿acaso no merecíamos tú y yo que Dios nos aplastara junto con Babilonia? ¿Pero qué hizo Dios? Envió a su Hijo a morir por estos injustos. Tú y yo somos injustos. Tú y yo sin Cristo haríamos parte de la gran Babilonia y recibiríamos solamente el juicio de Dios. Pero Dios envió a su Hijo, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Qué es lo que más debería llevarnos a ti y a mí a adorar a Dios? ¿Qué es lo que más debería llevarnos a ti y a mí a alabar a Dios? ¿Alguna vez has visto una persona que recibe algo físico y dice gracias a Dios y no, esa persona dice no, es que esto me lo dio Dios? Pero esta es la pregunta, ¿pero qué pasa si Dios quita eso? Pero aquí viene la pregunta más importante. Pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha regalado lo más grande, más que cosas físicas que si nos las da, como a Job, y si nos las quita, como a Job, pues el Señor da y el Señor quita, pero hay algo que Dios ya no quita, y es la salvación en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿qué importa si hoy tenemos o mañana no tenemos? Hay algo que tenemos para siempre, es salvación y vida eterna. Por eso la verdadera alabanza de adoración tiene que ver es con la justicia de Dios, con la obra de Cristo, nuestro Salvador. Por eso si cuando yo canto, aunque cante en un grupo de alabanza, en una iglesia, en una congregación, pero si no es Cristo, su salvación, su justicia, el centro,
no estoy alabando, no estoy adorando a Dios. De hecho, es lo que más triste me parece hoy. Se los digo, hay ocasiones en que prefiero escuchar música que nada tenga que ver con Dios, que mucha de la música que hoy dice alabar a Dios, pero solamente coloca al hombre en el centro, exalta, honra y eleva al hombre a la máxima expresión, olvidándose que el único digno de alabanza y de adoración es Dios. La verdadera alabanza y adoración es un corazón que entiende que lo más grande que Dios nos ha dado es su justicia perfecta para ir al cielo sin que lo mereciéramos. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 7 al 9? Y aquí quisiera demorarme mucho en este pasaje porque es demasiado profundo, pero lo voy a tocar solo por encima. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo increíble de la palabra de Dios. Al menos estos 3 versículos que vamos a ver en este momento. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, ¿cierto? ¿Alguien se atrevería a morir por uno bien malo? Y difícilmente alguien se atreve a morir por un justo y quizá extremadamente alguien se atreva a morir por alguien que es muy bueno. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Este es el verdadero amor de Dios. Esto es lo que es digno de alabar y exaltar en Dios, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino a morir por gente buena. Hay mucha gente que enseña esto y bíblicamente no lo pueden sustentar. Es que Dios vio lo bueno que había en mí y por eso me salvó. Dios no vio nada bueno en nosotros, o al menos en mí no había nada bueno. De hecho, aún la Biblia dice que hasta aún nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Mis hermanos, nosotros no somos buenos, nosotros somos pecadores, aunque ya dice que éramos porque Cristo murió por estos pecadores, para declararnos santos, justos. Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 9? Y ahora que hemos sido justificados, ahora que por medio de Cristo tú eres justo, tú eres perfecto, por su sangre, por lo que Él hizo, por su muerte en la cruz. De hecho, Pablo hace una exclamación, ¿con cuánta más razón por medio de Él? No es por medio de nuestras obras, por medio de Jesucristo, de su muerte, de su sacrificio, seremos salvados del castigo de Dios. En Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos en esa cruz para poder estar seguros en su salvación. Y aquí es donde pregunto, ¿no debería esto a ti y a mí llevarnos a tener un corazón de alabanza y de adoración hacia Dios? Por eso siempre les recuerdo, aquí no importa si cantamos una canción nomás, con tal de que sea una canción que alabe a Dios por la obra de Cristo. Que Cristo sea el centro, que su verdad sea el centro. Porque mis hermanos, nada nos ganamos con cantar un montón de canciones que ni siquiera honren y exalten la verdad de Dios. Por eso Jesucristo dijo que el Padre busca es adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu, desde el corazón y ¿en qué? Y en verdad. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Y mis hermanos, es que la verdadera alabanza, la verdadera adoración existen y se ocupan de la gracia digna de alabanza. ¿A qué me refiero? Lo más importante es que esta justicia que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús para ser librados del pecado, también obra algo maravilloso en tu vida y en mi vida. Y como lo hemos estado viendo y como lo decía en el primer punto y lo voy a ratificar aún más en este segundo punto. Porque es cierto que hay un mundo lleno de maldad, que no conoce a Dios, que no vive para Dios, aunque muchas veces tenga a Dios en su boca, porque como vimos, Babilonia también está en medio de la religión falsa. Y hay un montón de personas que, mejor dicho, lloran y se alegran y se gozan y dicen, claro que yo creo en Dios. No es que Dios fue el que me dio esta familia, no es que Dios fue el que me dio esta casa, no es que Dios es el que me da la salud. Esas cosas son buenas, pero eso debe ser gratitud, pero alabamos a Dios por aquellas cosas que son eternas. Notemos que la verdadera alabanza, de hecho esa palabra aleluya, en el Nuevo Testamento solo existe en Apocalipsis y solo existe en la eternidad. Porque lo más importante es que aún lo que tú y yo hoy hacemos bueno, también es por gracia. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Por eso hay gente que se cree tan buena, se siente tan buena porque hacen cosas buenas, pero le dan la gloria a Dios, se dan la gloria a ellos mismos. Claro, como yo fui el que di el mercado, pero ¿para qué di el mercado al pobre? Para que me alaben, para que me den las gracias a mí y me honren y me exalten. Vaya que no me agradezcan, no les vuelvo a dar. A veces, ¿por qué muchos predican la palabra de Dios? Para que la gente que está allá vean al que está aquí de frente. Ah, como en santo. No, es que ese muchacho que predica allá, no, es que eso sí es la santidad en pasta.
Mis hermanos, el que está aquí es un pecador redimido por gracia. Salvo de la misma manera que ustedes y yo somos salvos. Y si algo bueno soy y hago, es por gracia, al igual que tú también. Veamos esto en los versículos 5 al 8. Y esto es maravilloso. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios. Nuevamente, allí vemos la palabra alabanza. Todos sus siervos, y notemos esta verdad que creo que Dios lo dice con mucha gracia, grandes y pequeños. Mis hermanos, puede ser que humanamente haya hombres que se vean más grandes, más importantes que otros. Aquí cuando dice grandes y pequeños, no se refiere a estatura o a edad. Se refiere a veces a esas distinciones que los hombres hacen. Entonces, tal persona es como más importante, la otra es menos importante, pero la Biblia dice que con reverente temor le sirven. No importa si el mundo te hace sentir pequeño, no importa, tú eres un siervo de Dios, tú eres una persona comprada a precio de sangre. Mis hermanos, este mundo es el que nos hace sentir algunos más grandes, otros más pequeños, pero delante de Dios todos somos iguales porque todos somos salvos por gracia, sin merecerlo. Pero notemos lo que dice el versículo 6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud. Y me encanta porque esto no es un poquitico de gente. De hecho, la palabra de Dios allí se reserva decir números, porque mis hermanos, los salvos serán incontables. Dice como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, y nuevamente está esa palabra, alaben a Yahweh, aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Mis hermanos, ¿quién es el que realmente es todopoderoso, digno de alabar, de honrar y de exaltar? No somos nosotros, es Dios. Y aunque es cierto que Dios está sentado en su trono, es necesario todavía que los enemigos de Cristo sean humillados, pero un día todo el mal acabará y Cristo comenzará a reinar de manera plena y perfecta cuando exista un mundo sin una sola gota de maldad. Y lo más hermoso es que tú y yo estaremos allá. ¿Y qué dice el versículo 7? Alegrémonos y regocijémonos y allí está y démosle gloria, que es también una expresión de alabanza. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. ¿Alguna vez han escuchado el famoso pasaje o el famoso tema de las bodas de Cordero? Pues déjenme decirles, básicamente se menciona aquí muy someramente, pero el punto es la alabanza. Porque mis hermanos, lo más importante no ni siquiera son las bodas del Cordero, sino por qué hay unas bodas del Cordero. Y es porque Cristo, el Cordero de Dios, compró para sí mismo una iglesia, a la cual la llama su novia, su esposa, su amada, su querida. Dice, su novia se ha preparado. Pero aquí es donde viene para mí la parte más importante. ¿Alguna vez te enseñaron esto? ¿Alguna vez has visto esto? Versículo 8. Allí hay una verdad impactante, demasiado, al menos a mí esta verdad me deja sin palabras. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y en el idioma original dice, esta novia se está preparando, esta novia está preparada, pero el lino limpio, el lino fino, el lino resplandeciente, que allí dice lo que significa, es un símbolo. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Es decir, que nosotros allá vamos a estar vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente. ¿Pero eso es físico? No, eso es espiritual. Es decir, eso es un símbolo de la santidad de nuestras vidas. Pero notamos la palabra más importante en este texto. Se le ha concedido. Mis hermanos, ¿saben por qué va a haber una iglesia allá pura, limpia, resplandeciente? ¿Saben por qué tú y yo que hemos creído en Cristo, aunque en esta tierra no somos tan perfectos? Un día seremos presentados tan puros, tan santos, resplandecientes, tan perfectos, porque esta misma perfección nos fue concedida. Claro, entonces, como dijo alguien, si tú te miras a ti mismo, estamos llenos de fallas, ¿o no? ¿Hay alguien aquí en esta noche conmigo que con sinceridad pueda decir que no falla, que no comete errores, que ya es la perfección en pasta? Por supuesto, desde mí mismo, no. Sin embargo, la Biblia dice que un día tú y yo que hemos creído en Cristo estaremos delante de Dios. Seremos la novia de Cristo. ¿Alguna vez usted ha estado en un matrimonio o usted ya se casó? Allá como dicen las mujeres que quieren casarse de blanco, que significa pureza y todo eso. Quizá a alguien no le haya pasado, pero nuestra cultura muestra mucho eso. De hecho, me parece un dato curioso, es un dato curioso, nada tiene que ver con la palabra de Dios, pero es un dato curioso. En nuestra cultura se supone, no sé de dónde sacan eso, no he investigado a fondo, que el novio no puede ver el vestido de la novia, ¿cierto?
Dicen que es de mala suerte. Yo no sé mala suerte para qué. Pero entonces supuestamente la novia que se va a casar de blanco y que ese día va a estar hermosa. Entonces el novio no puede ver el vestido de la novia. Lo más increíble es que en esta boda, el novio es el que le regala el vestido a la novia. Ese es el punto, mis hermanos. Tú y yo tenemos un novio. Tú y yo tenemos un esposo. Y nosotros no somos la mejor esposa para él, porque nosotros mismos somos tan llenos de fallas. Pero ¿saben qué hizo este novio? ¿Saben qué hizo este esposo? Si este fuera un tema de esposos, el verdadero ejemplo es Cristo Jesús. Jesucristo no es el que abandona. Jesucristo no es el que se divorcia por cualquier cosa. Jesucristo no es el que deja a su novia, primero porque Él nunca engaña, porque Él nunca falla, porque Él nunca cometió un error. Más bien ha sido esta novia la que muchas veces es tan falible. Pero ¿saben qué hizo este novio? Se hizo hombre y vino a este mundo para rescatar a esta novia. Y Él es el que le está limpiando, y Él es el que la está perfeccionando, y Él le está preparando un vestido para ese día presentársela como ninguna otra. Mis hermanos, ¿no debería llevar esto a alabarnos a Dios? Aunque no llene nuestros bolsillos de dinero, que es por lo que muchas veces la gente quiere conocer a Dios. No, mis hermanos, ¿qué importa si Dios no nos da cosas en esta vida? Nos ha dado lo más glorioso: salvación, perfección, justicia, santidad, un lugar en la eternidad. Y todo esto lo hace de principio a fin, ¿quién? Jesucristo. ¿Te imaginas ese día que tú seas perfecto, que seas perfecta por Cristo? Qué maravilloso. Esto es lo que debería llevarnos a alabar a Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo lo dice: dando gracias con alegría al Padre. ¿Por qué? Porque Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Saben por qué tú y yo podemos estar seguros que un día recibiremos una herencia en la eternidad? Porque Dios nos ha facultado. Porque, mis hermanos, tú y yo no estábamos en la luz, estábamos en las tinieblas, pero ahora somos parte de este reino de luz. Versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos parte de la gran Babilonia e íbamos a ser juzgados como Babilonia. Pero ahora, por medio de Cristo, tú y yo, cuando vayamos a la eternidad, deberíamos tener temor de ser juzgados. Al contrario, cuando tú y yo vayamos a la eternidad, podemos estar seguros que ese día estaremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente por Cristo Jesús mismo. Nuevamente aquí es donde enfatizo esta verdad de Apocalipsis. Miedo de Apocalipsis, miedo de perdernos estas verdades tan maravillosas. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Por Cristo tú y yo somos perdonados. Y por Cristo es que tú y yo un día estaremos allá, blancos, limpios, puros, resplandecientes. Esto se llama gracia. ¿Lo merecíamos? ¿Alguien aquí merece ser presentado perfecto delante de Dios cuando no lo somos? Pero Dios ha dicho: si crees en mi Hijo, eso es lo que yo te regalo. Y cuando uno entiende esto, uno alaba a Dios. Repito, sea que hoy nos dé dinero o no nos lo dé. Sea que hoy nos dé salud o no nos la dé. Sea que hoy nos dé cosas materiales o no nos las dé, nos ha dado lo más grande, a su precioso Hijo, para salvarnos y presentarnos perfectos en la eternidad. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, un pasaje que también, si me detuviera, habría mucho que decir, pero lo tocaremos por encima, pero veremos unas cosas puntuales en este pasaje. El apóstol Pablo dice esto de los Efesios, y nos lo dice a ti y a mí. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo? Muertos. Muertos. No es como dicen por ahí algunos, enfermos, espiritualmente muertos. ¿Qué dice el versículo 2? Dicen: los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Sabe quién era el que dominaba nuestras vidas antes de conocer a Cristo? El mundo. Por eso lo hemos dicho. El mundo no es el planeta Tierra. En términos de la Biblia, el mundo es la maldad. Por eso sí creemos en el fin del mundo y que venga ya. El fin del mundo no es el fin del planeta Tierra. El fin del mundo es el fin de la maldad. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Mis hermanos, tú y yo también le pertenecíamos al diablo. ¿Quién gobernaba nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Pero notemos que este pasaje es impresionante. Dice que el que gobernaba nuestras vidas, cuando solo vivíamos para el pecado, lejos de Dios, es el mismo que hoy gobierna las vidas de aquellos que no tienen a Cristo, de los que viven en desobediencia. Entonces, cuando tú miras a tu alrededor y ves esas personas malas, pecadoras, que fallan tanto y que nunca se arrepienten,
¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿Criticarlas, señalarlas, condenarlas? Tú y yo éramos así antes de conocer a Cristo. Vivíamos solo para el pecado, para la maldad. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque Dios nos salvó, porque Dios nos rescató. ¿Qué necesita esa gente que está allá? Que hasta uno dice, pero ¿cómo puede esa gente hacer eso? Pero uno a veces no se da cuenta que uno también lo hacía. O quizás hacía otras cosas. Pero ¿qué dice el versículo 3? En ese tiempo también todos nosotros, Pablo se incluye, vivíamos como ellos. Y eso que Pablo también tenía religión. Notemos este pasaje allí tan particular. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. No era verdad. Solo vivíamos para deleitarnos. El mundo es lo que dice. Si usted lo siente, hágalo. ¿Eso qué es? Deleítese, disfrute. Y si nadie lo ve mejor, pero hay uno que ve. Pero antes vivíamos así, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Ah, yo hago lo que quiera. ¿No es verdad? Así es como vive el mundo. No, es que yo no me voy a privar de eso tan bueno. Y yo hago es lo que yo quiero. A mí nadie me manda. A mí nadie tiene por qué venirme a decir lo que haga. Y nuestros propósitos. Para eso es para lo que vive el mundo. De allí que ese famoso mensaje, cree en el Señor y Dios te va a conceder todos esos deseos y esos propósitos que tú tienes en tu vida. Cuando Dios nos salva, más bien Dios coloca un verdadero propósito en nuestras vidas. Más bien Él nos lleva a cumplir sus propósitos. Qué diferente es esto. Pero mis hermanos, así vivíamos todos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Qué merecíamos tú y yo? Que Dios nos aplastara junto con Babilonia. Pero aquí viene esta verdad maravillosa, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Alguna vez has pensado que Dios te ha hecho rico? Dios nos dio esa riqueza, misericordia, amor, por su gran amor por nosotros. ¿Qué hizo Dios? Nos llenó los bolsillos de dinero, nos llenó la cuenta bancaria, nos dio casas, carros. Versículo 5, nos dio vida con Cristo. ¿Qué importa si somos pobres en este mundo? Somos ricos en Cristo Jesús. ¿Qué importa si en este mundo no tenemos casas y carros y plata para tirar la casa por la ventana? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que nos espera una eternidad donde esas cosas ya no se acabarán. Porque por más riqueza que tenga una persona en este mundo, y hasta dé gracias a Dios por eso, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque lo que Dios nos ha dado, su riqueza, su maravillosa gracia, su misericordia y amor se muestran en que nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Mis hermanos, Dios es digno de alabanza y adoración porque nos declaró justos a sus ojos, porque nos lleva aún a vivir en obediencia y todo solo por la gracia de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que creo que es el más importante de todos. Lo veremos en los versículos 9 y 10. Y es que entonces la verdadera alabanza y la verdadera adoración nos enseña, por lo que hemos visto y por lo que es real, que hay un único digno de adoración. Y aquí es donde me pregunto, si hay algo que se debe enfatizar es esto. Solo hay un Dios digno de adorar. Solo hay un Dios digno de exaltar. Solo hay un Dios digno de alabanza. Y eso es lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero a nosotros nos han enseñado esto, a adorar solamente a Dios. Nosotros adoramos a la Virgen, ¿cierto? Nosotros adoramos a los santos. A cualquiera por ahí que hizo un milagro, ya lo estamos adorando. A los ángeles. Pero notemos lo que dicen los versículos 9 y 10. El ángel me dijo, notemos, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas de Cordero. Esta es una dicha impresionante y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Mis hermanos, esto es verdad. Este es el evangelio. Esto es lo que Dios promete. Si a ti, en nombre de Dios, te prometen algo más, te están mintiendo. Porque aunque te prometan el mundo entero, este mundo un día desaparecerá. Pero lo que Dios ha prometido es que un día, si has creído en Cristo, tú te presentarás santo, puro, perfecto y sin mancha. Estarás en las bodas del Cordero. Y notemos qué sucedió cuando el ángel le dijo esto a Juan. Versículo 10. Me postré a sus pies para adorarlo. Eso fue tan glorioso para Juan que Juan se postró a adorar al ángel. Pero él me dijo, no, cuidado. Y aquellos que nos enseñan a adorar a los ángeles, no sé si es que ellos no tienen este versículo en la Biblia. Y no solo este, les voy a mostrar un poco más. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús.
Un verdadero ángel, aunque se apareciera aquí, no permitiría que lo adoráramos. ¿Qué es lo que nos dice este ángel? Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Hoy tú puedes ir a lugares donde te van a dar profecía, pero te hablan de Jesús, te hablan de Cristo, te hablan de la eternidad, te hablan de la salvación. Proféticamente te prometen, el Señor te va a sanar esa enfermedad, el Señor te va a quitar ese problema, el Señor te va a dar riquezas. Eso es del diablo. Si Dios quiere, te las puede dar. No estoy diciendo que en esencia eso sea pecado, pero si como Job, Dios quiere, nos da. Y si Dios quiere, nos quita. Mis hermanos, la verdadera profecía, la verdadera alabanza y adoración a Dios es cuando el testimonio de Cristo Jesús se proclama con fidelidad, de que por Cristo somos salvos. Y esto nos lleva a postrarnos, no ante nadie, nada ni nadie, sino ante quién, ante Dios. Vamos a pensar, por ejemplo, lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Al llegar Pedro, este es el apóstol Pedro, a la casa de Cornelio, salió a recibirlo y postrándose delante de él, aunque esta traducción allí dice le rindió homenaje, es la misma palabra que está en Apocalipsis. En griego es proskuneo, que significa adorar. Cornelio se postró a adorar a Pedro. ¿Alguna vez alguien aquí ha adorado a Pedro? ¿Le ha pedido a Pedro? ¿O a los ángeles? ¿Qué respondió Pedro? Versículo 26. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Mis hermanos, solo hay uno digno de adorar. Precisamente quisiera que fuéramos a Hebreos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Por qué he traído este pasaje? ¿Qué significa este pasaje? Versículo 6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que aún los ángeles adoran a Jesús. Que aún la palabra de Dios nos enseña que no debemos adorar a los ángeles. Que aun cuando Dios envía a su Hijo al mundo, aun cuando Jesucristo fue un hombre, Dios dijo que los ángeles lo adoraran. Solo hay uno digno de adorar. Solo hay uno digno de exaltar. Y por eso, mis hermanos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9? Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Esto es al final de Apocalipsis, en el capítulo 22. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero nuevamente, ¿qué responde el ángel? Parece que Juan no aprende. Él cree que se pueden adorar a los ángeles, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Por eso, mis hermanos, esta verdad es maravillosa. Cuando uno entiende esto, uno quiere vivir solo para Dios. Uno quiere adorar solamente a Cristo. Uno quiere exaltar y glorificar solamente a Cristo. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Pero el versículo 10 nos dice algo hermoso, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es una expresión que significa en todo lugar. Y notemos lo que dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué nos dice Dios mismo a través de su palabra? Adoren a Cristo. Póstrense ante Cristo. La justicia que tú y yo tenemos, que nos la regala nuestro Padre Celestial, ¿por medio de quién nos la ha regalado? Por medio de Cristo. La gracia maravillosa que nos salva y aún nos lleva a la obediencia, ¿por medio de quién nos la ha dado nuestro Padre Celestial?
por medio de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, quiero terminar con este versículo que es hermoso y está allí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Solamente Dios es digno de adorar, solamente Dios es digno de exaltar, solamente a Él debemos proclamar y rendirnos de verdad. Esta es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Queremos nosotros vivir realmente alabando y adorando a Dios? ¿Queremos nosotros honrarlo y exaltarlo de verdad? Porque solamente Él es digno de alabanza, solamente Él es digno de exaltación. Quisiera que termináramos en esta hora diciéndole: Señor, bueno, yo quiero que terminemos de esta manera, pidiéndole perdón. Porque quizá muchas veces no hemos honrado, no hemos adorado a Dios por quien realmente Él es. Quizá muchas veces no hemos reconocido que Él es el único digno de alabanza, de exaltación, de gloria. Mis hermanos, sencillamente la manera correcta de adorar a Dios es a través de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Terminemos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy, no solamente físicamente, sino que en tu gracia y en tu misericordia nos has dado lo más grande: justicia, santidad. Padre Santo, tú nos presentas perfectos, puros y sin mancha delante de ti, y esto lo hemos recibido por gracia. Gracias porque tú nos has regalado tu justicia. Gracias porque tú nos has regalado tu santidad, y aún gracias porque en esta gracia maravillosa nos has llevado aún a vivir en obediencia y nos has prometido un día presentarnos limpios, puros, santos, sin mancha, resplandecientes por la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu iglesia, Señor, porque un día habrá una multitud de santos honrando, exaltando y glorificando tu nombre por siempre y para siempre. Y gracias porque a nosotros, Señor, tan pecadores, nos has hecho parte de este privilegio maravilloso. Gracias por tu iglesia en este lugar y donde quiera que se congregue, pero por gracias, porque un día tu iglesia, toda la congregación, todos los santos de todos los tiempos, en todos los lugares, estarán delante de ti, santos puros, estaremos santos puros y sin mancha por Cristo Jesús. Señor, que esta sea la verdad que hoy y siempre y todos los días nos lleve a adorar, a honrar tu nombre, a exaltarte, a glorificarte. Por favor, haz de nosotros verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que alabemos y exaltemos tu nombre por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.